Hola a todos, el día de hoy tenemos a Javier Romero Morato de Edicom y nos va a estar platicando un poquito acerca de la NOM 151. Les platico que Javier es de Edicom, que se especializa en temas de facturación electrónica, de certificación y hoy día también la NOM 151. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy buen día. Bien, ¿y tú? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Pues aquí contento de que nos acompañes para compartir un poco de tu conocimiento sobre esta nueva legislación que tenemos aquí en México. Pues antes que nada, platícanos un poco de ti, cómo llegaste a ser director de ventas de México y Centroamérica para Edecom. Perfecto, sí, claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar por acá. Y bueno, pues básicamente yo soy ingeniero en sistemas, estudié ingeniería en sistemas y la verdad es que nunca me imaginé, uno, estar en el mundo de las ventas y dos, en temas que tuvieran que ver con factura electrónica, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ya que decir del EDI, firma electrónica, etcétera, ¿no? La verdad es que muchas veces cuando estás tú estudiando, poco conocimiento tienes de lo que está pasando afuera en el mundo, ¿no? Y bueno, ya no solo en el mundo, en tu mismo país, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que fue pues una sorpresa para mí mismo el haber tenido esta oportunidad. Realmente llevo ya 8 años en la compañía. De hecho, fue mi segundo trabajo, así que tampoco es que haya brincado demasiado, ¿no? En las empresas. Yo aquí entré como ingeniero de preventa, como responsable de ingeniero de preventa. Así que, pues realmente nunca me he alejado de los aspectos tecnológicos, ¿no? Y eso es algo de lo que me enorgullezco y lo que, pues obviamente busco no perder, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahora obviamente ya que soy la cabeza del equipo comercial, pues es para mí también importante el que mi mismo equipo tampoco pierda este norte. Creo yo que es muy importante que cuando estás comercializando servicios de tecnología, sepas describirlos, sepas incluso hasta cierto punto utilizarlos, ¿no? Sepas exactamente cómo es que funcionan, qué es lo que hay allá atrás, para que puedas llegar a transmitir de una manera mucho más clara y transparente eh, qué solución es la que le ofrecen a las compañías, ¿no? Entonces, pues realmente fue eso. Hace pues, aproximadamente 3 años fue que adquirí esta nueva responsabilidad de la compañía. Yo me siento muy agradecido porque también pues me ha dado la oportunidad de conocer ahora sí qué es lo que hay allá afuera, ¿no? La compañía es una compañía internacional. Yo soy cabeza regional tanto de México como de Centroamérica, entonces sí que he visto en estos años la evolución que ha tenido el uso de la tecnología con fines fiscales, con fines comerciales también. Entonces, es muy gratificante estar en este momento, en este sector. Qué interesante, Javier. Me imagino que, pues sí, definitivamente a través de estos 8 años has visto, pues, los grandes cambios que hemos vivido, pues, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. Realmente hace 8 años, pues, empezando con Facebook, apenas planeaba lo que quería lanzar, ¿no? Pues, bueno, desde los dispositivos móviles también, que hace 8 años, pues, traía todo limitado, ¿no? Y hoy día pues es la base de mucho de lo que hacemos, ¿no? Entonces, muy interesante tu experiencia. Estoy seguro que el tener este conocimiento técnico te ayuda a profundizar, ¿no? Y eso es lo que hoy día queremos explotar un poquito más de tu conocimiento, que nos puedas compartir un poco más acerca de la NOM 151 y los diferentes aspectos para que nuestra audiencia vaya entendiendo un poquito más de para qué está esta legislación, ¿no? Y cómo podemos aprovecharlos como negocio y para eficientar nuestros procesos, ¿no? Sabemos que Dicomes es la primera empresa acreditada por la Secretaría de Economía en México como tercero legalmente autorizado. ¿Podrías comentarnos un poco de cuál es la función de un tercero legalmente autorizado, un TLA? Sí, 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 claro que sí. Les platico un poco, ¿no? Yo creo que el contexto más relevante es precisamente los inicios de la norma oficial mexicana 151, como tú bien comentabas, la NOM 151, conocida, pues, es una especie
Pues el acrónimo, ¿no? Mucho más comúnmente utilizado en la NOM 151. Y digo comúnmente muy entrecomillado porque la verdad es que tampoco es tan conocida. Independiente a que ya tiene bastantes años de haber sido definida, de haber sido descrita por Secretaría de Economía y por haber buscado una solución a un problema tecnológico que se presentaba entre manos, la verdad es que no es tan conocida actualmente, ¿no? La NOM 151 básicamente lo que describe son ciertos procedimientos tecnológicos que necesitamos las compañías seguir para poder hacer uso de la tecnología dentro de esta relación comercial entre particulares y obviamente pues garantizando la integridad, garantizando el no repudio, garantizando la seguridad de estos procedimientos, ¿no? Entonces, realmente la NOM 151 está descrita a partir del Código de Comercio. En el Código de Comercio, en una de sus reformas en años anteriores, precisamente es donde se define que es necesario utilizar la NOM 151 y es también donde se define a los prestadores de servicios de certificación o PSCs. Esto pasó en el 2004. Entonces, definitivamente nuevo no es. En la definición o en la modificación al Código de Comercio en el 2004, en uno de sus reglamentos fue precisamente donde se define quiénes son los prestadores de servicios de certificación, qué es y qué reglamentos tienen que cumplir. Incluso te cuento que la NOM 151 data del 2002, así que pues la NOM 151 tampoco nueva es. Sin embargo, bueno, sí que ha tenido algunas modificaciones. La modificación más reciente fue la que se estuvo trabajando durante el 2016 y que vio la luz en el 2017. Esa sí que es un poquillo más nueva, ¿no? Entonces, básicamente la NOM 151 lo que describe son algunos servicios, los cuales pueden prestar los prestadores de servicios de certificación o PSCs. Estos servicios pues son muy específicos. Estoy hablando de la emisión de certificados para firma electrónica o para firma electrónica avanzada, por cierto. También habla de la generación de los sellos de tiempo o sellado de tiempo, timestamp. Habla también de la generación de constancias de conservación. ¿Para conservar qué? Documentos electrónicos. Básicamente esos son los servicios relevantes asociados a un PSC. Y en su última regulación, en la modificación del 2016, ahí es donde también se describe el actor del tercero legalmente autorizado y es también donde se define cómo es que podemos migrar un archivo que existía en un sustento físico hacia su homólogo en electrónico, sin perder las garantías de originalidad del físico. Entonces, básicamente esa es la modificación mucho más relevante en materia de la NOM 151. Como les comentaba, esta nueva versión de la NOM 151 se trabajó en 2016, se publicó en 2017 y hasta 2018 fue cuando se formalizaron las reglas generales para poder cumplir con este nuevo servicio, ¿no? Entonces, como ustedes verán, es mucho tiempo el que se puede llegar a identificar entre un suceso de publicación y otro. Lo cierto es que ese tiempo pues no es tiempo muerto, es tiempo en el cual estuvo trabajando Secretaría de Economía con mesas valga la redundancia, con mesas de trabajo, donde estábamos muchos actores, no solo PSCs, también es otro punto importante. En las mesas de trabajo realmente había actores relevantes a nivel nacional. Estaba la misma UNAM, estaba representación de la banca, estaba representación de la industria, entonces integradores, proveedores de servicios de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, sí que fue importante porque en esas mesas hubo desde los puntos iniciales de lluvias de ideas, desde los puntos iniciales referentes internacionales, hasta la resolución final ya pulida de qué es lo que teníamos que hacer en México y cómo lo íbamos a abordar. Entonces, ese es, digamos, una especie de resumen, muy resumido, de cómo la NOM 151 ha visto su evolución hasta lo que hoy es.
y me abre la puerta, pues precisamente a hablar del TLA o tercero legalmente autorizado. Básicamente, este tercero legalmente autorizado es una nueva figura cuya responsabilidad es garantizar la integridad y el cumplimiento en políticas de seguridad y calidad durante la ejecución del proceso de digitalización o incluso, mejor dicho, de migración desde el documento físico al documento electrónico. ¿Por qué hago un poco más de referencia con respecto a la migración del físico al electrónico? Porque nuestra NOM 151 no se limita al papel, no se limita a los documentos que están en hojas, sino que va más allá. Es bastante ambiciosa y también bastante consciente. Muchas compañías allá afuera tienen documentos en microfilms, tienen documentos en grabaciones en cinta, tienen grabaciones probablemente de audio en llamadas donde un cliente está aceptando la contratación de un servicio, de un seguro, de una tarjeta de crédito. Todos lo hemos vivido. Y durante los años pasados, incluso en la banca, ha habido actores importantes que han hecho campañas de marketing diciendo, tú puedes aceptar, tú puedes firmar con tu voz, ¿no? Entonces, precisamente todo eso, pues genera información comercial relevante y que probablemente las empresas están interesadas en empezar a migrar. Dicen, ok, bueno, a ver, yo tengo una bodega donde tengo un montón de cajas con papel, con cintas, con todo lo que ahora comentábamos, con medios físicos que quiero migrar al electrónico. Esta norma 151, esta nueva versión de la norma oficial mexicana 151, es precisamente lo que permite. Entonces, este tercero legalmente autorizado, pues es una pieza clave y en este caso, bueno, pues como tú bien comentabas, lo recibimos nosotros la acreditación a finales del año pasado. Fuimos el primer tercero legalmente autorizado acreditado por Secretaría de Economía y a la fecha seguimos siendo el único. Sí que sabemos que hay muchos otros de nuestros compañeros de sector que están buscando adquirirla, que están pasando por ese proceso de acreditación con Secretaría de Economía, así que afortunadamente en poco tiempo o en algunos meses estaremos viendo algunos otros terceros legalmente autorizados, que creo que también es lo que necesita el país, ¿no? el país mismo. Definitivamente concuerdo contigo. Y para mí esto, pues, me intriga mucho hacia dónde vamos como país y qué es lo que va a desencadenar esta nueva ley. Como bien dices, pues es muy corto el tiempo que ha estado hoy en regulación y ustedes, pues bueno, ya están certificados en esto, ¿no? O sea, definitivamente demuestra la dedicación al sector, pero pues como empresa también a la transformación de las demás empresas, ¿no? Ofrecer ese tipo de servicio. Me llama mucho aquí la atención que comentas. Específicamente, estamos ahora ante cambios entre la relación comercial entre particulares. Y cuando digo los cambios, bueno, hacemos válido todos los documentos digitales que hoy día tenemos y resguardamos, así como los físicos, transformar todo a digital y tener un sustento pues, válido, ¿no? Válido ante la corte y válido para pues, cualquier transacción, ¿no? Entre empresas, entre dos personas, organizaciones, por así que lo que sea, ¿no? Pues bueno, para mí quisiera entender un poquito la diferencia entre un PSC, un proveedor, un prestador de servicios de certificación, y el TLA. ¿Dónde viene a encajar esta figura? Perfecto, muy bien. Sí, los prestadores de servicios de certificación o PSCs realmente no tenemos la obligación de ofrecer todos los servicios que describe la norma oficial mexicana. Realmente nosotros como PSCs podemos definir qué servicios son los que podemos prestar porque somos capaces, porque tenemos la tecnología o porque incluso están un poco más alineados a nuestro core business. Y por el otro lado, pues también somos completamente abiertos de tomar la decisión de no abordar alguno de los servicios, ¿no? Entonces, precisamente por eso, esa es una de las características por las cuales el TLA es un actor complementario, porque no necesariamente un PSC
debe o tiene que ser un tercero legalmente autorizado. También es cierto que el tercero legalmente autorizado tiene responsabilidades complementarias. Es decir, como PSC, yo puedo ofrecer los servicios que ahora describí, que es básicamente la generación de constancias de conservación, puedo también generar sellos de tiempo, puedo generar certificados para firma electrónica. E incluso hay un nuevo apéndice que se está trabajando para la comunicación segura entre dos entidades. Ahora bien, el tercero legalmente autorizado es complementario para que en el servicio de digitalización garantice precisamente que se está en cumplimiento en políticas de seguridad y calidad. De hecho, el tercero legalmente autorizado es quien define esas políticas de seguridad y calidad que presenta a Secretaría de Economía y Secretaría de Economía avala. Este tercero legalmente autorizado es también quien tiene la necesidad de auditar al digitalizador, precisamente para garantizar que se está en cumplimiento con estas políticas de seguridad y calidad. El tercero legalmente autorizado pues debe de tener internamente una estructura de especialistas precisamente pues para poder ejecutar estas tareas de autorización o pues vaya a ejecutar la auditoría, ¿no? por describirlo de esta manera. Entonces, un tercero legalmente autorizado es una figura complementaria a un PSC. Incluso podría haber por ahí algún PSC que se enfocara exclusivamente en este tipo de tareas como tercero legalmente autorizado, aunque bueno, lo más habitual por todos los requisitos que esto representa, pues es precisamente que un PSC aproveche a cubrir otro tipo de servicios que sí que van de la mano, ¿no? Para poder tú digitalizar un documento de soporte físico, necesitas también firma electrónica, necesitas generar sellos de tiempo, necesitas generar constancias de conservación. Entonces, sí que es natural que los servicios vayan juntos con pegados. Sin embargo, bueno, pues es importante hacer mención en que un PSC no necesariamente es un TLA. Y para poder acreditar o para poder recibir esta acreditación como tercero legalmente autorizado, Secretaría de Economía te pide una serie de documentos y de procedimientos y de protocolos que complementen tu figura de PSC para poder llegar a esa garantía de tercero legalmente autorizado. Entiendo. Hablaste acerca de los diferentes tipos de archivos que se pueden certificar y ya con esta nueva ley. Hablaste de archivos de audio, microfilm, adicional al papel, que es lo más común. ¿Hay algún tipo de documento o de archivo que no se puede digitalizar, o es decir, que no está permitido bajo esta nueva ley? Mira, precisamente porque la norma oficial mexicana está referenciada en el Código de Comercio, partimos del hecho de que todos los documentos dentro de una relación comercial son susceptibles a migrarse en electrónico bajo esta misma norma. Ese es un supuesto del cual nosotros podemos partir. Ahora bien, también es cierto que hay mucho interés en el sector, incluso tanto en el sector público como en el sector privado, en hacer uso de este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque tiene muchos beneficios, ¿no? Y creo que todos podemos llegar a imaginarlos, ¿no? O a adivinarlos. Si yo tengo físico, necesito un terreno, metros cuadrados, metros cúbicos, en donde almacenarlos, lo cual representa costos, lo cual representa riesgos. Partimos del hecho de que muchos de estos documentos en medios físicos, esos medios físicos son orgánicos, entonces se van a ir degradando con el tiempo, por lo cual vas a perder o estás corriendo el riesgo de poder perder la legibilidad del contenido. También tienes que tener controles mucho más estrictos y rigurosos en cuanto a la seguridad, en cuanto al acceso de la información de los documentos mismos. Dependiendo incluso, también hemos tenido algunos clientes donde nos han llegado a comentar, ¿no? Y sabes que es que yo vivo en el norte, mis oficinas centrales están en Mexicali, donde, bueno, pues todos sabemos que el calor en la región norte del país es bastante riguroso, bastante fuerte.
y tengo que almacenar mis tickets térmicos, ¿no? Pues los tickets térmicos a temperatura ambiente no duran más de una semana. Entonces, necesito yo almacenarlos en una bodega que tenga temperatura controlada, lo cual representa en costos adicionales. Así que es muy habitual que el almacenamiento de documentos físicos represente costos, represente riesgos, represente esfuerzo. Y si lo migro al electrónico, pues obviamente me va a traer beneficios. El control en cuanto al acceso y a la seguridad y a la trazabilidad es mucho más sencillo de abordar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ya ni hablar del espacio físico, obviamente, ¿no? Entonces, precisamente viendo todos estos beneficios es que muchas veces el sector público mismo ha buscado la manera de abordar la norma oficial mexicana, ¿no? Y de hecho, pues fue una de las muy recientes consultas que subimos a Secretaría de Economía y de la cual hace un par de días recibía respuesta, donde Secretaría de Economía misma nos comentaba que sí que es importante que las entidades públicas volteen a ver a la norma oficial mexicana, la 151, ya que regula la aplicación de un conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo, obviamente pues con comprobaciones rutinarias incluso mismo, lo que garantiza la producción la producción de estos archivos electrónicos fieles al físico. Entonces, sí que la norma oficial mexicana misma, por sus características y sus peculiaridades, representan un esquema que garantiza que el proceso es confiable. Así que por eso mismo es que, independiente a que no exista una referencia directa, sí que pueden llegar a abordarla. Sobre todo porque actualmente a la fecha en México no contamos con una regulación específica para la digitalización en materia archivística, que sí que se está trabajando, pero bueno, a la fecha actualmente no existe una regulación específica para la digitalización en cuanto al archivo se refiere, en cuanto al archivo de la nación. Entonces, por eso es que sí que es importante aceptar o identificar a la norma oficial mexicana 151 en su aplicabilidad como buenas prácticas para el proceso de digitalización. Incluso también lo que podemos llegar a hacer en proyectos muy específicos es acercarnos a la secretaría que regule ese sector y solicitar opiniones aprobatorias, ¿no? Así que sí que hay bastantes canales por los cuales podemos llegar a abordar la digitalización de cualquier tipo de documento, sobre todo para crear digitales originales. Aunque bueno, para poder llegar a destruir el físico, es decir, que no solo creemos un original digital, sino que sustituyamos el físico, por un lado nos hacemos precisamente a las garantías tecnológicas a las cuales representa esta norma oficial mexicana, y por el otro pues también podemos hacernos de las opiniones de criterio aprobatorias de ciertas secretarías, ¿no? Por ahora, en estas primeras fases de implementación, podríamos decirlo de esta manera, incluso Secretaría misma decía que este tipo de servicios todavía están en una fase incipiente, ¿no? Independiente a que llevamos más de 10 años con este tipo de servicios, siguen en una fase incipiente porque probablemente fuimos muy innovadores en su fecha, ¿no? En su época. Al día de hoy, ya que gracias a la factura electrónica se han ido abordando de una manera mucho más amigable este tipo de servicios en las compañías, sí que ya hace sentido y sí que ya existe este andamiaje, este panorama un tanto más maduro para poder abordar este tipo de tecnologías. Entonces, tal vez mi recomendación sería esa, el empezar por documentos comerciales, incluso de menor riesgo, y poco a poco ir avanzando sin perder de vista de que la digitalización puede llegar a abordar casi cualquier documento, ¿no? Hay documentos que sí definitivamente por su naturaleza no pudieran llegar a pasar por este proceso. Me hace mucha gracia al compartir una experiencia que nosotros llegamos a tener, donde una persona privada directamente nos contactó porque buscaba digitalizar su licencia para poder destruirla, para poder tener un digital original, ¿no? Y poder destruirla, y si en algún momento llegaba a hacer uso de su licencia, presentarla en su celular, ¿no? Obviamente eso pues todavía no es viable, ¿no? Pero no descarto que en algún momento pueda llegar a haber una licencia electrónica.
Sí, claro, claro, definitivamente, pues las licencias también van hacia eso, pero pues, bueno, me parece ahí que el mecanismo para, para hacer eso una realidad, pues no es la que hoy día nos estamos enfrentando. Entonces, pues Exacto. ya en su momento buscaremos cómo solucionar otros tipos de problemas, ¿no? Así es. Hablabas acerca de las garantías tecnológicas. Eh, ¿Nos podrías platicar un poco acerca de cuáles son un poco de los lineamientos que debemos de cumplir para la destrucción de estos físicos y quizá también un poco de la importancia de la firma digital en este proceso? Claro, claro, muy bien. Sí, fíjate que yo creo que voy a empezar a platicarte por la firma digital o firma electrónica. En México existen, pues, básicamente dos tipos de firma, ¿no? La firma electrónica y la firma electrónica avanzada. Tecnológicamente, son exactamente lo mismo, es decir, un algoritmo ejecutado a un conjunto de datos para poder llegar a generar lo que nosotros conocemos como la firma electrónica, que en muchas ocasiones se incrusta en el documento original, en algunas otras se genera como un complementario al documento original para no alterarlo, ¿no? El objetivo es que, el objetivo básico de una firma electrónica, pues es obviamente, por una parte, eh, el garantizar la integridad del contenido, es decir, que si alguien altera el contenido sea fácilmente identificable, y segundo, sobre todo, genera una relación directa entre el documento y la identidad del firmante, ya sea por aceptación, ya sea por conocimiento, o incluso por ejemplo, ¿no? Llegamos a generar firma electrónica a un software. Entonces, pues también podemos llegar a hacer esa relación o esa referencia en cuanto al propietario del contenido, ¿no? Entonces, finalmente, pues existen esos dos tipos de firma en México, y básicamente, su principal diferencia es cómo se emite el certificado, es decir, si el certificado se va a emitir solicitando documentación del futuro propietario del certificado, y si vamos a garantizar que la persona es quien dice ser, o por el otro lado, si simplemente vamos a emitir el certificado confiando en la información que se nos está dando. Entonces, dependiendo del proceso de generación del certificado, va a ser obviamente el peso que tenga la firma. Es decir, si yo simplemente compré un certificado por internet, lo pagué, introduje en un campo, mi nombre o el nombre de cualquier persona o de una empresa o de lo que fuera, y me descargo mi certificado, pues poca confianza va a tener, la firma, con respecto a si después en algún proceso de litigio yo presento un contrato firmado con ese certificado. ¿Por qué? Porque yo lo pude generar con mi nombre como lo pude haber generado con cualquier otro nombre. Sin embargo, dado que es un proceso tecnológico, la integridad del certificado, del contenido del documento firmado, sí que está garantizada, sí que está, protegida, porque es un proceso tecnológico donde fácilmente podemos, verificar si ha sido o no alterado el documento, ¿no? Por el otro lado, los certificados, que requieren un apersonamiento, el más habitual es el del SAT, ¿no? Creo que, pues, muchos de nosotros hemos vivido esa experiencia donde sacamos una cita, vamos al SAT, llevamos todos nuestros documentos y a partir de ahí se nos genera un certificado. Al haber, una autoridad de certificación, que en este caso, es el SAT mismo, al haber, validado nuestra identidad y el haber generado ese certificado, ya le dota de garantías, e incluso yo podría firmar cualquier tipo de documento con ese certificado y sería, una firma que fácilmente sustituye a mi firma autógrafa. Entonces, ese segundo tipo de certificados, gracias a la Ley Federal de Firma Electrónica, sí que ya existen y sí que ya está permitido dentro de la ley, ¿no? Ahora, a partir de eso, bueno, pues, como nosotros sabemos, la tecnología va avanzando, los algoritmos pueden llegar a ser vulnerados, y de ahí es que nació la constancia de conservación. Incluso me atrevo a hacer este paréntesis para también explicar un poco de la constancia de conservación, ¿no? Hace unos instantes hablaba que es uno de los servicios de la NOC 151, pero probablemente los que nos están escuchando dirán, bueno, ¿y de qué está hablando esta persona, no? La constancia de conservación precisamente, nace de esta premisa, donde decimos, ok, bueno,
Nosotros estamos firmando electrónicamente hoy un documento con un algoritmo que hoy es completamente confiable. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará dentro de 5 años? ¿Qué pasará dentro de 10 años? Recientemente SHA-1 fue vulnerado hace algunos años y muchos documentos estaban firmados con SHA-1 o utilizamos SHA-1 para abrir comunicaciones seguras, etcétera. ¿Qué fue lo que hicimos todos? Movernos a SHA-2. Entonces, ¿qué pasa en esos escenarios? Pues tú tendrías que volver a firmar un documento, ¿no? Para no perder la integridad del mismo. ¿Y qué pasa si los firmantes ya no están presentes? Ahí tenemos un problema. Precisamente es por eso que nació la constancia de conservación. La constancia de conservación es un proceso tecnológico complementario que se ejecuta un documento que pudiera o no haber sido firmado en un inicio, pero que, independiente si ha sido o no firmado, sí que nos va a permitir garantizar la integridad a través del tiempo. Y tú me dirías, bueno, pero es lo mismo, es un algoritmo tecnológico, también va a poder ser vulnerado. Sí, la principal diferencia es que esa constancia de conservación permite el refrendo, es decir, Secretaría de Economía constantemente está identificando si un algoritmo es o no vulnerado y cuando es vulnerado automáticamente nos notifica a los PSCs para que abordemos un nuevo algoritmo y refrendemos todas esas constancias. De esa manera, la constancia de conservación siempre se mantiene actual y vigente con respecto a la tecnología que en el instante, que en el hoy existe como confiable. Entonces, independiente a que el documento pudo haber sido firmado hace 3 años, o 10, o 50, bueno, no 50, ¿no? Pero algunos más. Entonces, ese segundo servicio es muy importante. ¿Y a qué voy con esto? La digitalización usa las dos tecnologías. La digitalización, el proceso de migración del físico al electrónico, precisamente parte del hecho de que el documento a ser digitalizado, en el instante en el que está siendo digitalizado, es firmado. Es firmado por el digitalizador y es firmado también por el propietario del documento. Entonces, en ese momento, en el momento, digamos, 1, el momento 0 sería cuando el comerciante, el propietario del documento, entrega el documento físico a una digitalizadora. Que obviamente la digitalizadora está regulada por el tercero legalmente autorizado y ya existe un acuerdo, un contrato. Digamos que es el hermano del TLA, ¿no? Un TLA no puede abordar solo un proyecto de digitalización y una digitalizadora sin el aval del TLA pues no puede dar las garantías. Entonces van juntos. Ya que entrega en ese momento 0 el propietario del documento a la digitalizadora y la digitalizadora ejecuta el proceso de digitalización, el documento electrónico es firmado por ambas partes y es enviado al tercero legalmente autorizado, obviamente por canales seguros y de manera inmediata. En ese instante, pues el tercero legalmente autorizado ejecutará el proceso de cotejo para poder garantizar que es integral el contenido del mismo, que no ha habido ninguna alteración durante el proceso de digitalización y que es también legible, ¿no? Que no ha habido durante el proceso de digitalización degradación de la imagen. Ya una vez que nosotros garantizamos eso, como tercero legalmente autorizado, se genera una constancia de conservación. Y esa constancia de conservación le va a dotar de garantías a través del tiempo. Ya vamos a garantizar la integridad del documento de ese instante en adelante, el documento electrónico. Y a partir de ese instante ya se puede destruir el físico. Yo siempre le digo a mis clientes, ¿no? Cuando me consultan esto, pueden, mas no deben. Es decir, si ustedes quieren eliminar el papel porque quieren hacerse de ese beneficio, lo pueden eliminar a partir de ese instante, mas no deben eliminarlo una vez que tengan un físico, un electrónico original, es decir, no es sustitutivo. Tenemos clientes que nos dicen, bueno, para cierto universo de todos mis documentos, yo voy a almacenar los físicos todavía por 1 año más, o por 2 años más, o por 5 años más, lo que a mí me haga sentir tranquilo. Y a partir de ahí entonces ya los podré eliminar. ¿Se puede? Sí, completamente. Y yo podría estar haciendo uso del electrónico original también, para todo lo que tú necesites. Y si, ahora sí que, como decimos por acá, no por si las moscas, tengo el físico, por si me lo llegan a requerir. Aunque el electrónico tiene absoluta garantía. Entonces, prácticamente ese es el proceso. No te lo describo con mayores detalles porque dependiendo el proceso que el PSC haya presentado a Secretaría de Economía es como se va a ejecutar.
por ejemplo, el cotejo, ¿no? Nosotros, Secretaría de Economía, dentro de sus reglas generales, nos permite a nosotros definir nuestro proceso para que se lo presentemos, y si Secretaría de Economía confirma que tiene la seguridad suficiente, entonces nos lo autoriza. Por el contrario, nos puede llegar a hacer recomendaciones o solicitudes, ¿no? Entonces, variará el proceso de ejecución de la digitalización, del cotejo y de la destrucción entre proveedores. Lo que sí es que a alto nivel deben de cumplir, pues básicamente por este mismo proceso que yo te comentaba. Interesante, muy interesante lo que nos comentas, Javier. Me quedo con la parte de la destrucción no inmediata. Bueno, quizá la mayoría tenemos la idea, ok, ya lo digitalicé y pues de una vez, ¿no? Ya eliminamos todo ese papel, pero entiendo que, pues, a final de cuentas debemos, ¿no? Por, como bien dices, nuestra propia tranquilidad, demorar un poco esa destrucción. Lo que hasta cierto punto, pues bueno, nos deja tranquilo que si por A o B razón en el futuro llegáramos a perder ese documento, aún tenemos nuestra versión digital que podemos utilizar legalmente, ¿no? Entonces, pues, eso es algo muy interesante que nos has presentado. También comentaste aquí sobre esta conservación de constancia de conservación. Si estoy entendiendo correcto, esto es un vehículo para actualizar tecnológicamente los mecanismos de seguridad del mismo documento, ¿no? Y eso tengo muy presente porque, pues bueno, hay ya pláticas de lo que es la criptografía cuántica, que realmente va a cambiar mucho, pues no solo la parte de firma digital, pero todo lo que es cifrado en general por su misma naturaleza, ¿no? Entonces, pues bueno, y eso ya no está tan lejos, ya hay algunas computadoras que están en pruebas, y pues yo creo que en 5 o 10 años más, pues ya estaremos viendo diferentes casos de uso con este tipo de computadoras, ¿no? Entonces, pues ahí es interesante hacer esa nota sobre la actualización tecnológica, es decir, estamos frente a un estándar que nos permite no solo estar seguros el día de hoy, pero estar seguros en un futuro mientras nuestra tecnología vaya cambiando. Ahora, hablando del almacenamiento de estos documentos electrónicos, ¿dónde debemos de almacenarlo? ¿Cómo debe ser la bóveda? ¿Qué tipo de vigencia tendremos también sobre estos documentos que estamos almacenando? Ese también es un proceso muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya una vez que yo tengo el documento electrónico, precisamente ahora no debo de olvidar que es un original electrónico, ¿no? Y precisamente con esa misma claridad en mente es cuando yo debo de entonces hacerme responsable del adecuado almacenamiento de esos documentos. No se vale que ya una vez que lo digitalicé y pasé por todo este proceso de seguridad bastante robusto, el documento electrónico lo tenga almacenado en una USB en mi primer cajón. Entonces, y bueno, si ahí lo tenías en un folder, pues ya será decisión tuya, ¿no? Tal vez no es un documento cuyo contenido no era tan sensible, probablemente, ¿no? Pero mi punto es que una vez que yo ya tengo un original electrónico, puedo hacer tantas copias de él como yo requiera, como me garantice mi propia, como necesite más bien mi propia seguridad, ¿no? Mi propia tranquilidad. Ahora bien, sí que también existen estándares internacionales, por ejemplo, yo los invito a que le den una revisada al ISO 14641. Esta ISO es bastante específica en cuanto a precisamente cómo deberían de almacenarse o cómo deberían de preservarse los documentos electrónicos. Este es un referente internacional bastante interesante, porque sí que nos invita a generar evidencias, a tener obviamente muy clara la seguridad en cuanto al acceso de la información
información, cómo incluso tenemos que proteger también las evidencias, obviamente, para que no sean alteradas. Ya no solo garantizar la integridad del documento mismo, ¿no? Sino de todo el sello, digamos, o toda la huella que genera alrededor un documento mismo. Plataformas como esas, hay algunas en el mercado, incluso nosotros mismos, EDICOM, tenemos una plataforma LTA, Long Term Archiving, que precisamente está diseñada tanto con esta ISO como incluso con la norma oficial mexicana, ¿no? E incluso también tiene algunos otros complementos, como lo es el cumplimiento con otra regulación, la conservación sustitutiva en Italia, ¿no? Que es una regulación parecida a nuestra NOM 151. Así que mi recomendación es, y esto es más bien una recomendación, porque la norma oficial mexicana no define cómo tienes que almacenar el documento. Es decir, te dice que tienes que aplicar la constancia de conservación, o que tienes que generar una constancia de conservación, pero ya después de eso no te dice cómo tú almacenes tu documento. Si va a ser en una base de datos, en una aplicación, en discos duros replicados, en un arreglo SAS, en qué sé yo, ¿no? En la nube, no en la nube. Eso ya más bien depende de tus políticas internas como compañía y también de los requisitos, insisto, que tú puedas llegar a tener. Mi mayor recomendación es esa, sobre todo para documentos que así lo ameriten, ¿no? Probablemente si tú me dices, oye, pero es que yo tengo las fotografías de mis vacaciones de hace 20 años que digitalicé, bueno, pues tal vez ni siquiera no necesitas pasarles, ¿no? Basta con que las digitalices. Oye, pero si yo tengo contratos y recibos de nómina de los últimos 10 años, ahí sí te recomiendo que les generes NOM 151. Probablemente para los contratos seas mucho más cuidadoso en cómo los almacenas y en los controles de seguridad contra los recibos de nómina. Probablemente los recibos de nómina bastará con que los tengas almacenados, tal vez en una base de datos cifrada, y cuyo acceso esté limitado a tu equipo de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Mientras que tal vez los contratos te interese tener una plataforma con fácil acceso, donde estén indexados los documentos, donde haya tecnologías de punta en cuanto a la metadata, en cuanto a los motores de búsqueda se refiere, donde sí que te genere este tipo de trazabilidad para no solo garantizar la integridad, sino también tener un log de quiénes están teniendo acceso a los documentos, quiénes lo están leyendo, cuánto tiempo se tardaron en leerlo, etcétera, ¿no? Entonces, sí que depende de las peculiaridades del documento mismo y del campo de acción del documento, qué tan específicos o qué tan cuidadosos vamos a llegar a ser en el almacenamiento. Ok, interesante. Pues digo, a final de cuentas, ¿dónde almacenamos ese documento posteriormente? Pues depende totalmente del tipo de documento que estamos protegiendo, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo. Javier, quisiera ahorita cambiar un poquito el tema y ver, hacerte una pregunta acerca de la facturación, ¿no? ¿Cómo ves la facturación? Bueno, la facturación electrónica en México ha sido un gran caso de éxito a nivel Latinoamérica, por tanto los resultados que ha dado para el país como pues, el volumen de procesamiento que hacemos hoy día. De hecho, EDICOM también funge como uno de los proveedores de servicios de certificación de la autoridad tributaria. Vemos muchos países sumándose a este mismo esquema. ¿Y cómo crees que la digitalización certificada de documentos va a impactar esta parte de la facturación electrónica, ¿no? Pues sí, entendemos que son hoy día tecnologías separadas en cuanto a infraestructura, pero bueno, a final de cuentas ambos van de la mano para hacer más eficiente y la digitalización de una empresa, ¿no? ¿Podrías compartirnos un poco acerca de qué es lo que ves en el futuro, no solo para México, pero pues también Latinoamérica, que se va sumando a todo esto? Sí, claro que sí, la verdad es que es muy cierto. México es uno de los pioneros al abordar este tipo de tecnología, facturación electrónica,
junto con probablemente Chile y Brasil, ¿no? Seríamos, me atrevo a decir, los países más avanzados y con más experiencia en cuanto a este tipo de tecnología. En recientes años sí que hemos visto un boom del uso de de la implementación de la factura electrónica con fines tributarios, fines fiscales, no solo en Latinoamérica, sino incluso alrededor del mundo. Especialmente en la región de Latinoamérica sí que hemos visto que en los últimos 5 o 6 años ha habido bien sea actualizaciones a una regulación que ya existía previamente o incluso proyectos donde se ha abordado en relativamente corto tiempo un esquema como este, precisamente porque han volteado a ver los casos de éxito, ¿no? Como bien ahora lo comentabas, México es uno de los casos de éxito, sobre todo porque ha demostrado un incremento en el recaudo fiscal y una reducción en la evasión fiscal. Ese es uno de los principales intereses gubernamentales en los países, ¿no? Obviamente, y sobre todo es de especial interés en países donde históricamente ha habido tanto evasión como un bajo recaudo, ¿no? Entonces, pues sí, Latinoamérica es una región donde hemos sufrido de este tipo de problemas y por eso es que la factura electrónica ha sido una solución casi perfecta, ¿no? Y digo casi perfecta porque obviamente, pues como toda nueva tecnología, ha representado retos muy importantes y ha representado también aprendizaje. Esos mismos retos y cómo los hemos abordado ha sido aprendizaje mismo para el modelo e incluso para otros países. Es más fácil que un país aborde hoy un modelo teniendo en consideración y casi enlistando todos los retos que han tenido otros países, ¿no? Nuestro modelo ha tenido una evolución de más de 10 años donde se ha ido puliendo desde una primer factura electrónica optativa hasta ahora una factura electrónica mandatoria con una serie de complementos que le dan absoluto dinamismo y donde es un poco más fácil actualizar el modelo sin necesidad de impactar a quienes ya lo estaban ejecutando de una manera tan radical o tan abrupta, ¿no? Como lo pudiera llegar a ser en versiones anteriores, ¿no? Entonces, sí que hemos visto que la factura electrónica está siendo abordada. En regiones donde no existen este tipo de problemas, se le da una visión diferente, ¿no? Y problemas me refiero a la evasión fiscal o al bajo recaudo, ¿no? Entonces, países, por ejemplo, como Estados Unidos, es un país donde una regulación de factura electrónica se ve un poco más distante porque no existe esa necesidad, porque tienen otro tipo de métodos para garantizar que el recaudo va a ser adecuado y que la evasión fiscal va a ser mínima. Entonces, más bien ahí un esquema de factura electrónica tiene propósitos un tanto más comerciales, estadísticos, y los actores interesados en que se vea definida son diferentes a los que hubo en otros países como México, como Chile, como Brasil, como Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador. La verdad es que en Latinoamérica tenemos muchos países donde ya hay modelos de factura electrónica que ya están llegando a un nivel de madurez suficiente como para entonces empezar a pensar en qué más hacer con la información. Este es un punto muy importante, ¿no? En México, incluso el año pasado, la anterior administración, una de sus últimas noticias era esta, ¿no? Que la información generada a partir de las bases de datos podía ponerse a disposición de los ciudadanos. Es decir, obviamente, pues garantizando la privacidad de los mismos, pero sí que podíamos empezar a ver motores de búsqueda donde pudiéramos identificar, por ejemplo, en qué estado es en donde se comercializa más limón, ¿no? Los kilos de limón, por decir un ejemplo muy absurdo, ¿no? Entonces, la tecnología hoy y la versión de factura electrónica actual sí que ya nos permite, a partir de los catálogos, el identificar el tipo de producto que se está comercializando, la región en donde se está ejecutando la venta, incluso estadísticos que ya directamente puede generar el gobierno, pues están asociados a precios, están asociados a otro tipo de aspectos, ¿no? ¿Quién vende más? ¿Quién compra más? En el tema de exportaciones, hacia qué países exportamos más, qué tipo de mercancía. Entonces, como podrás ver, Big Data está implementado directamente gracias a a nivel federal en este tipo de aspectos, gracias a la factura electrónica. La factura electrónica dota de mucha información bastante rica que la misma federación puede hacer, puede jugar con ella, ¿no? Vaya, puede sacarle provecho. Entonces, ese tipo de beneficios complementarios pueden incluso verse dentro de las compañías mismas. Las compañías mismas a la fecha
han perdido de vista que gracias a las facturas electrónicas también tienen o podrían llegar a tener esa facilidad, ¿no? Ellos podrían llegar a identificar a través de bases de datos qué cliente les compra más, qué cliente les compra menos, incluso los rates de pago, ¿no? Ahora con el recibo electrónico de pago, es una obligación que tenemos que cumplir, pero también, insisto, nos permite poder sacar provecho internamente, ¿no? Entonces, creo que ese es el futuro ahora en temas de factura electrónica. La factura electrónica no se va a estancar, definitivamente va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando y creo yo que poco a poco vamos a empezar a ver este tipo de soluciones complementarias o de herramientas, más que soluciones, de herramientas que nos permitan sacarle provecho a toda esa información para generar KPIs, para generar tal cual business intelligence, ¿no? Creo que es una herramienta bastante eficiente. Obviamente, pues sí, algunos países vamos un poquito más avanzados que otros. Hay algunos que apenas están empezando a hablar de pilotos o que apenas están empezando a tomar la decisión de abordar este tipo de tecnologías. Pero bueno, creo yo que lo que se viene a futuro incluso también es la colaboración internacional, ¿no? Ya por ahí hemos visto algunos intentos o algunos esfuerzos de cómo una región quiere llegar a una mutua aceptación, a un uso bilateral de la tecnología y que de esta manera una factura electrónica mexicana, por ejemplo, sirva para darle entrada a mercancía a un país cercano, ¿no? Digamos Guatemala o Costa Rica, o incluso Centroamérica misma, ¿no? dentro de sus propios países. Así que obviamente este tipo de tecnología pues también fomenta el mercado exterior, también fomenta el crecimiento de las importaciones y exportaciones, lo cual pues va moviendo la economía y vaya, una cosa va con la otra, ¿no? Creo que siempre el objetivo siempre que una nación aborda tecnologías como estas debe ser ambicioso. Y creo que hasta la fecha así ha sido y así seguirá siendo. Interesante. Pues aquí veo, a final de cuentas, hoy día o cada día somos una sociedad de datos, ¿no? Que cada quien produce una cantidad exorbitante de datos al día y no solo las empresas, las personas, a final de cuentas la sociedad somos datos, ¿no? Y esta facturación electrónica y firma digital y todo solo vienen a exponenciar este flujo de datos y todo va creciendo de acuerdo a lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Cómo los protegemos? ¿Cómo nos preparamos para el manejo de tanta información y hacerlo útil, ¿no? No solo se trata de generar información, sino que aprender de todo lo que generamos y pues, ir desarrollando nuevas tecnologías, nuevo conocimiento con las herramientas que tenemos, ¿no? Pues bueno, Javier, muchísimas gracias por todo este tiempo. Definitivamente nos compartiste mucho de lo que hoy día tenemos ya a la mano para como empresas y en la digitalización, firma digital, todos estos temas que bueno, no siempre están claros, no hay mucho de dónde aprender del tema y agradecemos todo tu expertise. Para nada, pues muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto hablar de estos temas. Creo que me apasionan, me encantan, así que yo encantado. Ya somos dos. Sí, sí. Pues perfecto. Muchísimas gracias, Javier. Hasta luego.